Él era el rey alfa de la costa oeste, un hombre cuya sola presencia hacía sudar a multimillonarios y obligaba a los lobos veteranos a mostrar sus gargantas. Dominic Loren siempre conseguía lo que quería, excepto a ella. Sloan Mitchell estaba de pie bajo la dura luz fluorescente de la sala de descanso del hospital. Miraba por centésima vez al depredador más letal de Norteamérica. Dominic, no. Cerró su casillero de un portazo. Su beta, Griffin, observaba desde la puerta. Estaba desconcertado por semejante audacia. «Sigue rechazándote», susurró Griffin, con la voz ahogada por la incredulidad. Los labios de Dominic se curvaron en una sonrisa lenta y oscura. Cada día la lluvia en Seattle no caía. Existía como un manto de niebla permanente. Se aferraba a las imponentes fachadas de cristal de los rascacielos del centro. Para los lobos que habitaban la ciudad, el clima era la tapadera perfecta. Se escondían a plena vista como magnates de la tecnología, promotores inmobiliarios y obreros del turno de noche. Lavaba el olor a sangre, enmascaraba las feromonas primarias que dictaban su oculta y violenta sociedad. Dominic Laurent estaba sentado en la parte trasera de un Maybach clase S negro. Observaba las puertas corredizas de cristal del centro médico Harborview. A sus 32 años, era el indiscutible rey alfa de los territorios costeros. No había heredado su corona. La había forjado con sus propias manos durante la masacre de la sala de juntas de 2019. Vestía trajes italianos a medida, controlaba un imperio logístico multimillonario y poseía una mirada tan fría que podía congelar la médula en los huesos de un lobo inferior. Sin embargo, durante los últimos 42 días, el hombre más poderoso de la costa oeste había pasado sus madrugadas estacionado fuera de un hospital público. Esperaba como un perro callejero a una enfermera de traumatología. «Jefe», murmuró Griffin desde el asiento del conductor. Sus ojos se desviaron hacia el espejo retrovisor. Griffin era el beta de Dominic, un ejecutor despiadado que solía resolver problemas con una Glock, con silenciador o un par de garras inflexibles. Son las 4:15 de la mañana. Su turno terminó hace 20 minutos. Está perdiendo el tiempo. «Lo sé», dijo Dominic en voz baja. Su voz era un murmullo profundo y resonante que vibraba contra los asientos de cuero. Echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Podía olerla. A pesar de la lluvia torrencial, el acero del coche y el denso olor a gases de la ciudad, el embriagador aroma a cedro bañado por la lluvia y miel oscura llegaba hasta él. Era el aroma de su compañera destinada. Las puertas de cristal del hospital se abrieron. Sloan Mitchell salió a la noche húmeda y helada. No parecía una luna, la reina profetizada del mundo de los cambiantes. Llevaba un uniforme azul marino descolorido, una sudadera gris pesada y demasiado grande, y tenía ojeras que hablaban de un agotador turno de 12 horas, rescatando a humanos destrozados del borde de la muerte. Su pelo cobrizo estaba recogido en un moño desordenado, sujeto con un bolígrafo de plástico. Pero para Dominic, ella era la criatura más impresionante e irritante del planeta. Sloan se detuvo bajo el toldo de hormigón. No necesitaba levantar la vista para saber que él estaba allí. El aura opresiva y sofocante de un rey alfa prácticamente aplastaba el oxígeno de la calle. Apretó con más fuerza su bolso de lona, enderezó su postura y pasó de largo junto al Maybach en marcha. Deliberadamente, pisó un charco. Dominic abrió la puerta y salió a la lluvia. No se molestó en usar un paraguas. Sloan, ella no se detuvo. «Estoy fuera de servicio, Laurent. Si estás sangrando, ve a triaje. Si estás aquí para acosarme, llamaré a seguridad». Dominic se puso a su lado. Sus largas zancadas igualaban sin esfuerzo el ritmo rápido y enojado de ella. «Pareces agotada. Sube al coche. Te llevaré a casa. Preferiría caminar descalza sobre cristales rotos», replicó Sloan. Su aliento formaba nubes en el aire frío. Finalmente se detuvo bajo el parpadeante resplandor ámbar de una farola, volviéndose para enfrentarlo. Sus ojos color avellana ardían con un desafío que ninguna otra alma viviente se atrevería a mostrarle. «¿Por qué haces esto?», exigió ella, su voz bajando a un susurro áspero. «Sabes quién soy. Sabes lo que hiciste.
Un vínculo de compañero no borra la historia, Dominic. No borra el hecho de que tu manada masacró a los renegados de los Apalaches. No borra a mi padre. La mandíbula de Dominic se tensó. La verdadera historia de la purga de los Apalaches era complicada. Una pesadilla política que involucraba a facciones renegadas que traficaban con plata sintetizada. Pero explicar los matices de la guerra a una mujer cuya familia fue un daño colateral era una batalla perdida. Tu lugar está conmigo, Sloan. Sientes la atracción tanto como yo. No has dormido bien en semanas porque tu loba está gritando por la mía. Mi loba, dijo Sloan, acercándose y clavando su dedo con fuerza en su sólido pecho, está fuertemente sedada con extracto de acónito cada mañana para no tener que lidiar contigo. Rechazo el vínculo, Dominic. Hoy, mañana y hasta que muera. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la estación de metro. Dominic no la siguió. Se quedó bajo la lluvia, observando el balanceo de sus caderas y la obstinada determinación de sus hombros. Griffin bajó la ventanilla, la lluvia golpeando el interior de cuero. Había oído cada palabra gracias a su oído mejorado. Miró a su alfa, un hombre que había arrancado gargantas de alfas insubordinados sin pestañear. ¿Sigue rechazándote?, preguntó Griffin, genuinamente desconcertado. ¿Por qué no simplemente le das una orden? Arrástrala de vuelta a la finca. El vínculo la calmará. Dominic giró la cabeza. Sus ojos, normalmente de un dorado plano y depredador, estaban abiertos, oscuros y vivos. Una sonrisa lenta y aterradora apareció en sus labios. Cada día, susurró Dominic, casi para sí mismo. Ella lucha contra mí cada día. ¿Sabes lo aburrida que es la obediencia incuestionable, Griffin? No es solo una compañera, es una igual. Déjala correr. Eso solo hace que la captura sea mucho más dulce. 3 noches después, la sala de urgencias de Harborview era una zona de guerra. Un choque múltiple en la Interestatal 5 había inundado los cubículos de traumatología. El aire estaba cargado con el sabor metálico de la sangre, el olor agudo del antiséptico y la caótica sinfonía de monitores cardíacos y médicos gritando. Sloan se movía a través del caos con una precisión fría y ensayada. Este era su santuario. En el mundo humano, la biología tenía sentido. Las arterias podían ser pinzadas. Los pulmones podían ser reinflados. No había órdenes de alfas, ni políticas de manada, ni vínculos sobrenaturales tratando de anular su libre albedrío. Mitchell, al cubículo 3 ahora, ladró el doctor Eris Thorne, señalando con un dedo enguantado y ensangrentado hacia la sala de trauma de la esquina. Sloan corrió hacia allí, poniéndose guantes nuevos. Los paramédicos traían en una camilla a un hombre que se debatía violentamente contra las ataduras. Su pecho era un desastre de carne desgarrada y sangre arterial. Pero no fue la sangre lo que hizo que Sloan se congelara. Fue el olor. Debajo del aroma a cobre de la sangre humana estaba el distintivo olor ácido a carne quemada, a plata. Y debajo de eso un aroma que no había olido en 5 años, agujas de pino y tierra húmeda. «Tenemos una herida de bala en el tórax superior izquierdo», gritó el paramédico por encima del ruido. El paciente fue encontrado en un callejón en Pioneer Square. Frecuencia cardíaca de 140. La presión arterial está por los suelos. Está entrando en shock hipovolémico. Sloan se acercó a la camilla. El rostro del hombre estaba magullado y pálido, pero reconoció la mandíbula afilada y el tatuaje descolorido de una luna creciente en su cuello. Era Conrad, su antiguo compañero de manada, su antiguo prometido. El hombre que la había abandonado a ella y a su familia a merced de los ejecutores de Dominic hace 5 años para salvar su propio pellejo. «Conrad», susurró ella. Sus ojos se abrieron, brillando con un débil y aterrorizado color amarillo antes de volver al marrón humano. Sloan tosió y la sangre burbujeó en sus labios. «Me encontraron, el Sindicato del Sur». «Cállate y déjame trabajar», espetó ella, guardando su historia personal en una caja oscura en su mente. Agarró un par de tijeras de trauma y cortó su camisa destrozada. La herida de bala humeaba, literalmente humeaba. La plata estaba reaccionando con sus células licantrópicas, deteniendo su rápido factor de curación y envenenando su torrente sanguíneo.
Doctor, es una quemadura alrededor de la entrada. Necesitamos extraer la metralla inmediatamente o entrará en paro cardíaco, ordenó Sloan, recurriendo a su formación médica para ocultar su pánico. Si los médicos humanos se daban cuenta de que la bala estaba derritiendo el tejido desde adentro hacia afuera, habría preguntas que no podría responder. Antes de que el Dr. Harris pudiera responder, las puertas automáticas de la sala de urgencias se abrieron con un pesado suspiro mecánico. De repente, la temperatura ambiente de la sala se desplomó. La energía frenética del hospital no se detuvo, pero cada cambiante en el edificio, desde el celador del pasillo hasta Sloan en el cubículo 3, sintió el peso aplastante de un depredador entrando en el territorio. Sloan no tuvo que mirar. El olor a ozono, lluvia oscura y bergamota la golpeó como un golpe físico. Dominic caminó por la concurrida sala de urgencias como si estuviera partiendo el Mar Rojo. Médicos y enfermeras se apartaron de su camino inconscientemente. Sus instintos humanos reconocieron a un depredador alfa, aunque sus mentes racionales solo vieran a un multimillonario ridículamente guapo con un abrigo de lana color carbón. Griffin lo seguía 2 pasos por detrás, sus ojos escaneando la habitación en busca de amenazas. Dominic pasó por alto el triaje, ignoró al guardia de seguridad que balbuceaba protestas y entró directamente en el cubículo de Trauma 3. «Disculpe, señor, no puede estar aquí», gritó el Dr. Harris. Griffin mostró una elegante placa negra con un sello federal. Una falsificación, pero impecable. Departamento de Defensa, doctor. Este hombre es una persona de interés en una investigación federal. Retroceda. El doctor dudó, pero la pura autoridad que irradiaban los 2 hombres lo hizo vacilar. Sloan no dejó de trabajar. Agarró unas pinzas, hurgando en la cavidad torácica de Conrad. Dominic se paró justo al lado de Sloan. Miró al hombre sangrante en la mesa. Conrad gimió, intentando instintivamente mostrar su garganta en sumisión al Rey Alfa, pero las ataduras lo sujetaban. «Vaya, vaya», dijo Dominic suavemente. Su voz era un ronroneo bajo que envió escalofríos por la espalda de Sloan. «Conrad Hayes. Me preguntaba qué rata usaban los alfas del sur para contrabandear nitrato de plata en mi ciudad. Fuera de mi sala de urgencias, Dominic», gruñó Sloan. Sus manos estaban resbaladizas de sangre mientras finalmente sujetaba el fragmento de metal y lo arrancaba. El trozo de plata cayó con un tintineo en una bandeja de acero inoxidable. Conrad jadeó, su cuerpo intentando sanar la herida de inmediato, el humo disipándose. Los ojos de Dominic se posaron en Sloan. Notó la forma en que su cuerpo estaba inclinado protectoramente sobre su ex prometido. Un gruñido bajo y aterrador comenzó en su pecho. No era ira política. Era rabia pura, sin adulterar, posesiva. «Lo estás protegiendo», señaló Dominic, apretando la mandíbula. «Al hombre que te dejó para que murieras en las montañas. Soy una enfermera. Protejo a todos los que entran por esas puertas», dijo Sloan con fiereza, agarrando un kit de sutura. Finalmente levantó la vista, encontrándose con su mirada letal, incluso a los monstruos. «Así que lleva tu guerra territorial afuera, Laurent, o juro por Dios que te inyectaré suficiente ketamina para derribar a un rinoceronte». Dominic la miró fijamente. La tensión en la habitación se hizo tan fuerte que amenazó con romper el cuello de todos los presentes. Podía matar a Conrad con un movimiento de muñeca. Quería hacerlo. La idea de que este cobarde hubiera tocado a su compañera hacía que la bestia bajo su piel arañara sus costillas. Pero miró a Sloan, cubierta de sangre, manteniéndose firme, sin tenerle miedo en absoluto. La sonrisa regresó, lenta y peligrosa. Se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja, asegurándose de que solo ella pudiera oírlo. «Sálvale la vida entonces, pequeña loba. Cósale las heridas, porque mañana por la noche te pondrás el vestido que te envíe, y me acompañarás a la cumbre de la cúspide. Si te niegas», miró a Conrad, «le arrancaré la garganta en el estacionamiento. Que tengas un buen turno, querida». El Hotel Fairmont Olympic era un faro de la opulencia del viejo Seattle. Esa noche había sido alquilado por completo por la corporación Laurent.
Para el público humano, era una gala filantrópica para recaudar fondos para la conservación del medio ambiente. Para el inframundo sobrenatural, era la cumbre de la cúspide, un campo de batalla político de alto riesgo donde el rey Alfa se reunía con los volátiles líderes de los sindicatos del sur y del este. Sloan salió del coche negro, el aparcacoches prácticamente inclinándose mientras le abría la puerta. Se sentía expuesta, peligrosa y furiosa. El vestido que Dominic le había enviado no era un regalo. Era una jaula hecha de seda verde esmeralda. Se ceñía a sus curvas como vidrio líquido, con una espalda escotada y una abertura que subía por su muslo. Estaba diseñado para hacerla parecer de la realeza, para anunciar a cada alfa en la sala que ella pertenecía al rey. Lo había combinado con un collar de diamantes que él le proporcionó, pero escondida en la discreta abertura de su vestido, atada firmemente a su muslo, había una daga de estilete de 5 pulgadas, bañada en plata. Mientras entraba en el gran salón de baile, el murmullo se apagó. Cientos de ojos se volvieron hacia ella. El aire en la sala estaba cargado de olores competitivos, almizcle, pino, sangre, perfume caro y poder en bruto. Estos eran lobos que dirigían corporaciones multinacionales y comandaban ejércitos privados. Y cada uno de ellos estaba mirando a la enfermera renegada de Harborview. Dominic estaba de pie junto a la gran escalera, saboreando un vaso de whisky. Estaba enfrascado en una conversación con Liam Gallagher, el alfa del Sindicato del Sur. Liam era un hombre enorme y lleno de cicatrices que parecía pertenecer a un barco vikingo en lugar de a un esmoquín. Cuando Dominic vio a Sloan, la conversación dejó de existir. Dejó su vaso en la bandeja de un camarero que pasaba y caminó hacia ella. El mar de depredadores se abrió para él al instante. Se detuvo a 2 pies de distancia, sus ojos recorriéndola en el vestido esmeralda. Por una fracción de segundo, el rey frío y calculador desapareció. Fue reemplazado por un hombre completa, irremediable y totalmente cautivado. «Viniste», murmuró, ofreciéndole su brazo. «Amenazaste con asesinar a un paciente en los terrenos de mi hospital», respondió Sloan con una sonrisa falsa y tensa para las cámaras que destellaban cerca de la entrada. No tomó su brazo. «Estoy aquí bajo coacción, Dominic. No lo confundas con sumisión». Dominic se rió, un sonido oscuro y rico, y suavemente se acercó más, rodeando su espalda baja con la mano. Su toque envió una sacudida de electricidad directamente a su centro. Su traicionera loba ronroneó con absoluto deleite ante el contacto. Ella reprimió la sensación, endureciendo su espalda. «Juega tu papel, Sloan», susurró él, guiándola hacia la multitud. «Liam y los del sur buscan debilidad. Saben que no he reclamado a una luna. Creen que soy inestable. Quizás lo eres. Solo cuando se trata de ti». La gala fue un campo minado de amenazas pasivo-agresivas envueltas en un cortés lenguaje corporativo. Sloan soportó 1 hora de apretones de manos, aguantando las miradas evaluadoras de las lobas rivales y las miradas depredadoras de los machos. Griffin los seguía impecablemente, un guardián silencioso que analizaba cada contracción muscular en la sala. Necesitando un momento para respirar sin el pesado y embriagador aroma de Dominic, nublando su juicio, Sloan se excusó para ir al tocador. Los pasillos de mármol del ala este del hotel estaban silenciosos, vigilados por los hombres de Laurent en los extremos. Mientras Sloan doblaba una esquina cerca de un salón privado para personas importantes, su oído agudizado captó una conversación susurrada y frenética. Se congeló, presionando su espalda contra la pared forrada de terciopelo. «La extracción está lista. En cuanto tome la bebida, atacará el sistema nervioso. Es un derivado de acónito sintetizado. Es inodoro, insípido, incluso para un alfa». Sloan reconoció la voz. Era el beta de Liam Gallagher, un hombre escurridizo llamado Thomas. Una segunda voz preguntó, una voz femenina. Era Beatrice, una del propio círculo íntimo de Dominic, una mujer que manejaba las finanzas de la manada. Traición desde dentro. Griffin estará distraído por la explosión en el estacionamiento. Tenemos 2 minutos hasta el brindis.
Asegúrate de que Laurent beba el Macallan de 25 años. Una vez que caiga, Liam desafiará por la corona antes de que el rey pueda sanar. Lo desangrará en el suelo del salón de baile. El corazón de Sloane martilleaba contra sus costillas. Asesinato, un golpe de estado. Odiaba a Dominic, era un tirano. Había trastornado su vida, le había acosado, chantajeado y representaba todo lo que despreciaba de la violenta jerarquía de la manada. Si él moría esa noche, el vínculo de compañeros se rompería. Ella sería libre. Podría volver a su vida tranquila y agotada en el hospital. La memoria de su padre sería vengada por delegación. Se dio la vuelta para marcharse, para dejar que lo mataran. Pero al dar un paso, un dolor agudo le atravesó el pecho, una agonía fantasma. El vínculo de compañero gritaba en protesta, cerró los ojos, recordando la forma en que él la había mirado bajo la lluvia, la forma en que se había interpuesto entre ella y el alfa rival sin pensarlo dos veces. «Maldita sea», siseó en voz baja. Sloane se subió a la abertura de su vestido de seda. Su mano se aferró a la empuñadura fría y tranquilizadora de la daga de plata atada a su muslo. Tenía exactamente 2 minutos para salvar al hombre que rechazaba cada día. Las pesadas puertas de caoba del salón privado se cerraron detrás de Sloane. El clic del pestillo fue ahogado por el cuarteto de cuerdas que tocaba en el salón principal. Se apoyó contra la pared fría por una fracción de segundo. Su mente repasaba un frenético diagnóstico diferencial de la situación. Derivado de acónito, inodoro, insípido, de acción rápida. Causaba una rápida despolarización de los canales de sodio del corazón. Esto llevaba a la fibrilación ventricular y, en un cambiante, a un fallo catastrófico del factor de curación. Si Dominic lo bebía, no solo moriría. Se asfixiaría en su propio cuerpo paralizado en cuestión de minutos. Sus tacones se clavaron en la alfombra de felpa mientras echaba a correr por el pasillo. Su vestido de seda se arremolinaba alrededor de sus piernas. Déjalo morir. La parte racional y traumatizada de su cerebro gritaba: «Es un monstruo. Es la razón por la que tu familia tuvo que huir de la costa este. Es un dictador con un traje a medida». Pero el dolor fantasma en su pecho, la agonizante atracción del vínculo de compañero, la impulsaba hacia adelante. Si el rey Alfa caía esa noche, el vacío de poder resultante no solo destruiría el sindicato Laurent, bañaría las calles de Seattle en sangre. Los hospitales humanos se desbordarían. Harborview se convertiría en una morgue. Sloane irrumpió a través de las cortinas de terciopelo que enmarcaban la entrada este del gran salón de baile. La escena ante ella era un cuadro de exceso de alta sociedad. Los camareros se abrían paso entre multitudes de multimillonarios y señores de la guerra sobrenaturales, llevando bandejas de champán y caviar. En el centro de la sala, de pie bajo un enorme y brillante candelabro, estaba Dominic. Parecía devastadoramente tranquilo, sus anchos hombros relajados en su esmoquín de carbón a medida. Conversaba en voz baja con el alcalde David Reynolds, un político humano completamente ajeno a los depredadores alfa que lo rodeaban. Pero los ojos de Sloane pasaron por alto a Dominic, fijándose en la mujer que se le acercaba desde su punto ciego. Beatrice, la directora financiera de la manada, llevaba un impresionante vestido carmesí, una sonrisa plácida pintada en sus labios, y llevaba una bandeja de plata con 2 vasos de cristal llenos de un rico líquido ámbar. El Macallan de 25 años. Sloane se abrió paso entre la multitud. «Disculpen, muévanse», siseó, sus ojos avellana fijos en la bandeja. Unos cuantos ejecutores corpulentos gruñeron en advertencia mientras los empujaba. Pero el olor de la compañera del rey los hizo dudar lo suficiente como para que ella se deslizara. 60 segundos. Beatrice llegó al lado de Dominic. Se inclinó, susurrando algo que hizo que Dominic asintiera secamente. Se apartó del alcalde, extendiendo una mano grande y anillada hacia el vaso. 50 segundos. De repente, el suelo bajo los pies de Sloane se sacudió violentamente. Una explosión ensordecedora y concusiva rasgó el Hotel Fairmont Olympic. El enorme candelabro de cristal se balanceó peligrosamente. Polvo y yeso llovieron del techo ornamentado.
El cuarteto de cuerdas se detuvo con un chirrido discordante de arcos contra cuerdas. Gritos estallaron entre los invitados humanos mientras las ventanas de la pared este vibraban en sus marcos. El estacionamiento. La distracción. El caos se desató al instante. El barniz educado de la gala desapareció, reemplazado por el pánico crudo y cinético de 100 depredadores operando en alerta máxima. Griffin apareció junto a Dominic casi al instante. Su mano se deslizó dentro de su chaqueta de smoking, donde Sloane sabía que guardaba su arma. Coche bomba en los niveles inferiores. Ladró Griffin por encima de la multitud que gritaba. Sus ojos brillaron con un oro vívido y antinatural. El perímetro está comprometido. Necesitamos llevarte a la habitación segura, Alpha. Saquen primero a los dignatarios humanos, ordenó Dominic. Su voz cortó el pánico como una cuchilla física. No se inmutó, no entró en pánico, permaneció como un monolito de control. Bien, Sloane, sáquenla de aquí. Alpha, por favor, instó Beatrice, su voz temblando con un terror perfectamente fingido. Puso el vaso de cristal en la mano de Dominic. Bebe. Calmará a tu lobo antes del cambio. Te necesitamos concentrado. La mandíbula de Dominic se tensó. Miró el líquido ámbar, levantando el vaso hacia sus labios. Dominic, no. Sloane no pensó. No tuvo tiempo de calcular las consecuencias políticas de que una enfermera renegada atacara al rey Alpha frente a sus rivales. Se lanzó a través del último hueco en la multitud. No intentó alcanzar su brazo. Él era demasiado fuerte, sus reflejos demasiado rápidos. Si lo agarraba, simplemente la bloquearía. En cambio, se subió la abertura de su vestido esmeralda. Sus dedos se cerraron alrededor del frío mango de cuero de su estilete bañado en plata. En un movimiento fluido y desesperado, sacó la hoja y la lanzó. No era una asesina, pero sabía de anatomía y de física. La pesada empuñadura de plata de la daga golpeó el vaso de cristal justo cuando tocaba el labio inferior de Dominic. El vaso se hizo añicos en una brillante explosión de cristal y whisky caro. El líquido ámbar salpicó la impecable camisa de smoking de Dominic, el vestido carmesí de Beatrice y formó un charco en el pulido suelo de madera. El silencio se apoderó de las inmediaciones, más pesado y mucho más aterrador que la explosión de segundos antes. Dominic se congeló. Una gota de sangre brotó de su labio inferior, donde un trozo de cristal lo había rozado. Miró el charco de whisky en el suelo. Donde el líquido tocaba el acabado de poliuretano de la madera, comenzó a burbujear y sisear agresivamente, emitiendo una débil y acre voluta de humo blanco. Acónito sintetizado, altamente concentrado. Estaba carcomiendo el suelo. Los ojos de Dominic se levantaron lentamente del suelo humeante hacia Sloane. Se limpió la gota de sangre del labio con el pulgar, mirando la mancha roja. El dorado plano y depredador de sus iris se tiñó de un negro obsidiana infinito y aterrador. El lobo del rey Alpha había tomado completamente la superficie. Beatrice dio un paso atrás, su rostro perdiendo todo color. Dominic, ella, tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso a Sloane. Le lanzó plata al rey. La renegada intentó matarte. Antes de que Beatrice pudiera dar otro paso, la mano de Dominic se disparó. No la miró. Su mirada estaba fija en Sloane, pero su enorme mano se cerró alrededor de la garganta de Beatrice, levantándola un pie entero del suelo. Ella se ahogó, sus manos perfectamente cuidadas, arañando inútilmente su agarre de hierro. Griffin. La voz de Dominic no fue un rugido. Fue un susurro demoníaco y hueco que resonó en el pecho de cada lobo en la sala. Cierren las puertas. Nadie sale. Las pesadas puertas de roble del salón de baile se cerraron de golpe, bloqueadas por los ejecutores de élite de Lorraine. Los invitados humanos, el alcalde Reynolds y su séquito, ya habían sido evacuados durante la alarma de bomba inicial. Solo quedaba la élite sobrenatural encerrada en una jaula brillante con un rey enfurecido. La presión del aire en la sala cayó tan rápidamente que a Sloane le zumbaron los oídos. Las feromonas de miedo, agresión y poder en bruto eran sofocantes. Un golpe de estado, declaró Dominic en voz baja.
Su agarre se apretó en la garganta de Beatrice hasta que un crujido nauseabundo resonó en la silenciosa sala. Dejó caer su cuerpo sin vida al suelo humeante como un trapo desechado. En mi propia ciudad. Desde el otro lado del salón, una risa profunda y retumbante rompió la tensión. Liam Gallagher dio un paso adelante, apartando a un aterrorizado camarero de su camino. El enorme alfa del Sindicato del Sur se desabrochó la chaqueta del esmoquín y la arrojó a un lado. Sus ojos ardían en carmesí. Su mandíbula se distendía ligeramente mientras sus colmillos se alargaban. «Tu ciudad se está pudriendo, Laurent», bramó Liam, su voz resonando en los techos abovedados. «Pasas tu tiempo persiguiendo a una enfermera renegada mientras los cárteles introducen plata por nuestras fronteras. Eres blando, estás distraído». El acónito se suponía que era una piedad, una muerte limpia para un rey débil. El beta de Liam, Thomas, se paró a su lado, flanqueado por una docena de ejecutores del sur fuertemente armados. «Desafío», rugió Liam, golpeando su puño contra su pecho. «Desafío por los territorios costeros según las viejas leyes. Aquí mismo, ahora mismo». Dominic finalmente apartó la mirada de Sloane. Hizo rodar sus anchos hombros, una serie de crujidos nauseabundos resonando en su columna mientras sus músculos se expandían, la chaqueta de su traje rasgándose en las costuras. No se transformó por completo. Cambiar en un espacio cerrado era una desventaja, pero dejó que la bestia se filtrara en su forma humana. Sus uñas se alargaron en garras oscuras y malvadas. «Desafío aceptado», ronroneó Dominic. Se movió más rápido de lo que los ojos de Sloane podían seguir. En un segundo estaba de pie cerca del cristal roto. Al siguiente, chocó con Liam como un tren de carga. El impacto destrozó una mesa de buffet de mármol, enviando esculturas de hielo y patas de cangrejo volando por la habitación. El salón de baile estalló en una zona de guerra. Griffin sacó su arma con silenciador, colocando 2 balas perfectamente en los pechos de los ejecutores del sur antes de que pudieran transformarse por completo. La sala se sumió en una violencia visceral y caótica. Las garras rasgaron sedas y lanas caras. Rugidos de dolor y rabia ahogaron las alarmas aullantes del hotel. Sloane no se congeló. Su entrenamiento en la sala de traumatología tomó el control. Se tiró al suelo, arrastrándose detrás de la pesada barra de caoba para evitar un cuerpo volador que se estrelló contra una pirámide de copas de champán. «Vaya, vaya», la pequeña enfermera. Sloane se dio la vuelta. Thomas, el beta de Liam, saltó por encima de la barra, aterrizando silenciosamente sobre los cristales rotos. Era un hombre enjuto y de aspecto vicioso, sus ojos brillando con un amarillo enfermizo. Se limpió una racha de sangre de la mejilla, sonriendo y mostrando un juego de colmillos afilados como navajas. Se suponía que Beatrice era el cordero sacrificial de todos modos, se burló Thomas, acercándose. «Pero tú arruinaste la transición limpia. Gallagher matará a Laurent, pero yo tendré el placer de acabar con la pequeña compañera». Se abalanzó. Sloane no gritó. Se lanzó de lado, agarrando una pesada botella de ginebra del estante inferior y estrellándola contra la cara de Thomas. El cristal se hizo añicos, pero el cambiante apenas se inmutó. El alcohol solo le picó en los ojos por un segundo. Le dio un revés. El golpe envió a Sloane volando hacia atrás, su cabeza golpeando agónicamente contra el riel de latón de la barra. Estrellas explotaron en su visión. Saboreó el cobre. El mundo giró violentamente. Thomas la agarró por la garganta, levantándola, sus garras clavándose en la suave carne de su cuello. «Últimas palabras, cariño». La visión de Sloane se estaba volviendo borrosa, pero su mano buscaba frenéticamente por el suelo, buscando el arma que había lanzado antes. Sus dedos rozaron metal frío, la empuñadura de plata de su daga que había sido pateada debajo de la barra durante el caos. «Sí», jadeó Sloane, sus ojos avellana fijos en los amarillos de él. Anatomía 101. Agarró la empuñadura, clavando la hoja de plata hacia arriba con cada onza de fuerza que poseía. No apuntó al corazón. La caja torácica lo desviaría. La clavó directamente debajo de su mandíbula,
pasando por alto el hueso y hundiendo la hoja de plata de 5 pulgadas profundamente en su tronco encefálico. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. La plata comenzó a quemar de inmediato, humo blanco saliendo de su boca y de la herida de entrada. La soltó, su cuerpo convulsionando violentamente antes de colapsar hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Sloan se desplomó contra la barra, jadeando en busca de aire, agarrándose el cuello magullado. De repente, un rugido ensordecedor sacudió todo el edificio. Sloan se obligó a asomarse por encima de la barra. La lucha se había detenido. Los ejecutores del sur, que aún estaban vivos, habían caído de rodillas, mostrando sus gargantas en absoluta y aterrorizada sumisión. En el centro del salón en ruinas, Dominic estaba victorioso. Tenía a Liam Gallagher inmovilizado en el suelo. El pie de Dominic estaba firmemente plantado en el pecho del Alfa del Sur, aplastando su esternón. Liam estaba irreconocible, su rostro una masa sangrienta y destrozada, jadeando por aire a través de una tráquea aplastada. «No eres nada», susurró Dominic, pero la acústica de la sala silenciosa y aterrorizada llevó su voz a cada rincón. «Vienes a mi ciudad. Amenazas a mi manada». Dominic se agachó, agarrando la parte delantera de la camisa destrozada de Liam. «Amenazaste a mi compañera». Con un giro brutal y sin esfuerzo, Dominic rompió el cuello de Liam Gallagher. Dejó caer el cuerpo. No miró a los lobos del sur arrodillados. No miró a Griffin, que sangraba por un corte en la frente, pero se mantenía erguido. Dominic se giró, sus ojos de obsidiana escaneando los escombros hasta que se fijaron en la barra. Sloan se levantó lentamente, su vestido esmeralda, rasgado y manchado con la sangre de Thomas y Ginebra. Su cabello se había soltado de su elegante recogido, enmarcando su rostro pálido y magullado. Estaba temblando, la adrenalina finalmente se desvanecía, dejándola fría y exhausta. Dominic caminó hacia ella, pasando por encima de muebles rotos y cuerpos como si no fueran más que hojas esparcidas. El monstruo violento y aterrador que acababa de ejecutar a 2 rivales estaba retrocediendo, reemplazado por algo mucho más peligroso. Un hombre total y violentamente obsesionado. Se detuvo frente a ella. Levantó una mano empapada en sangre, dudando una fracción de segundo antes de apartar suavemente un mechón de pelo cobrizo de sus ojos. Su pulgar trazó el hematoma en su cuello donde Thomas la había ahogado. Un gruñido bajo y amenazante vibró en su pecho al ver su herida. «Me salvaste la vida», dijo Dominic en voz baja, su voz áspera como la grava. «Salvé la integridad estructural del sistema hospitalario de Seattle», replicó Sloan, aunque su voz vaciló. Se negó a retroceder ante él. «No te halagues, Laurent». La sonrisa de Dominic regresó, lenta, oscura y completamente triunfante. La sangre en su rostro lo hacía parecer un demonio de las profundidades más oscuras del infierno. Pero para la traicionera loba de Sloan, parecía su hogar. Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Aspiró su aroma a lluvia, cedro y sangre. «Lanzaste una daga de plata al rey Alfa para evitar que bebiera veneno», murmuró Dominic, sus labios rozando los de ella mientras hablaba. «Puedes rechazarme todos los días por el resto de nuestras vidas, Sloan, pero acabas de demostrarle al mundo entero. Eres mía». La lluvia se había convertido en un aguacero torrencial para cuando el Maybach negro se alejó de la entrada de servicio del Hotel Fairmont Olympic. Detrás de ellos, el lamento de las sirenas de la policía humana cortaba la noche, una sinfonía de luces rojas y azules intermitentes que acordonaban la manzana. Griffin ya había iniciado la historia de Tapadera, una trágica fuga de gas y el posterior colapso estructural. El mundo sobrenatural limpiaría su propio desastre, enterrando los cuerpos del Sindicato del Sur muy por debajo de la húmeda tierra de Seattle. Dentro de la cabina insonorizada del Maybach, el silencio era absoluto, pesado y cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel de Sloan. Se sentó presionada contra el cuero frío de la puerta del pasajero, mirando las luces de neón borrosas de la ciudad. Su vestido de seda esmeralda estaba arruinado, rígido por la ginebra seca y la mancha oscura de color óxido de la sangre de Thomas. Tiritó,
la adrenalina finalmente abandonando su sistema, reemplazada por un agotamiento profundo y doloroso. Dominic se sentó en el lado opuesto del espacioso asiento trasero. Se había quitado la chaqueta de smoking y la camisa rota, sentado con el pecho desnudo bajo la tenue iluminación interior. Su torso era un mapa de viejas cicatrices y nueva violencia. Laceraciones profundas e irregulares de las garras de Liam ya se estaban cerrando. Su factor de curación licantrópico quemaba sus reservas celulares para cerrar las heridas. Sin embargo, a pesar de sus heridas, su atención estaba completamente en ella. Desabrochó los puños de una camisa de vestir blanca y limpia que guardaba en el vehículo. Se la puso, pero la dejó desabrochada. Metió la mano en el pequeño compartimento refrigerado entre los asientos, sacando una botella de agua y una toalla limpia y doblada. «Bebe», ordenó suavemente, ofreciéndole el agua. Sloane giró la cabeza, sus ojos avellana encontrándose con su mirada oscura e intensa. No discutió. Su garganta se sentía como papel de lija. Tomó la botella, sus dedos rozando los de él, y bebió la mitad de un solo trago. «No vamos a ir a Harborview y no vamos a ir a tu apartamento», declaró Dominic, su voz sin admitir discusión. «El Sindicato del Sur está decapitado, pero los leales a Liam se dispersarán. Buscarán una ventaja. Eres el objetivo más valioso de Norteamérica en este momento, Sloane». «Soy un objetivo por tu culpa», replicó ella, con la voz ronca. Hizo una mueca, llevándose una mano al hematoma morado oscuro que florecía en su cuello donde Thomas la había ahogado. Un gruñido bajo y salvaje vibró en el pecho de Dominic al ver los moretones. Sus ojos brillaron dorados. Se acercó. El puro calor que irradiaba de su enorme cuerpo calentó el aire helado a su alrededor. Extendió la mano. Sus dedos grandes y callosos envolvieron suavemente una toalla fría y húmeda alrededor de su cuello herido. El contraste entre su fuerza letal y la profunda delicadeza de su toque hizo que a Sloane se le cortara la respiración. «Lo sé», murmuró Dominic, su pulgar rozando su mandíbula. «Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nada vuelva a tocarte. Pero esta noche vienes a la finca. Mi personal médico revisará tu cuello y dormirás en una cama vigilada por 50 de mis ejecutores más letales. Puedes reanudar tus rechazos mañana al amanecer». Sloane cerró los ojos, reclinando la cabeza contra el asiento. Estaba demasiado cansada para luchar. El dolor fantasma en su pecho, el vínculo de compañero, que gritaba por proximidad, comenzó a calmarse en un zumbido cálido y pesado ahora que estaba a su lado. La finca Laurent era una extensa fortaleza modernista de vidrio, acero y madera oscura, enclavada en las densas montañas boscosas del paso de Snoqualmie, a 1 hora de la ciudad. Era completamente autosuficiente, rodeada por una valla electrificada de 3 metros y patrullada por lobos que recorrían el perímetro en sus imponentes y aterradoras formas transformadas. Cuando el coche finalmente se detuvo bajo el gran pórtico, el Dr. Keller, el médico personal de Dominic, ya estaba esperando con un botiquín. Sloane se dejó llevar a una enorme sala de estar minimalista que olía a cedro quemado de la masiva chimenea de piedra. El Dr. Keller, un lobo mayor y tranquilo con el pelo plateado, le examinó el cuello, le recetó un antiinflamatorio de alta dosis y le limpió meticulosamente un pequeño corte en la sien. Dominic estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo, observando la lluvia golpear el cristal. Se había cambiado a un par de pantalones de chándal oscuros y una camiseta negra, pero la energía depredadora en bruto todavía emanaba de él en oleadas. Esperó hasta que el doctor guardó su maletín y se retiró de la habitación antes de hablar finalmente. «Hace 5 años», dijo Dominic, su voz cortando el crepitar de la chimenea. «No se dio la vuelta. Me dijiste que un vínculo de compañero no borra la historia. Me dijiste que no borra el hecho de que mi manada masacró a los renegados de los Apalaches. Que no borra a tu padre». Sloane se puso rígida. El dolor de la muerte de su padre era una caja cerrada en su pecho, el fundamento mismo de su odio por el rey Alfa. «No quiero hablar de esto esta noche, Dominic. Estoy agotada». «Vamos a hablar de ello»,
dijo Dominic, finalmente volviéndose para enfrentarla. Su expresión era grave, sus ojos de obsidiana completamente despojados de su habitual sonrisa arrogante. Caminó hacia un pesado escritorio de roble en la esquina de la habitación, abriendo el cajón superior con llave. Sacó una gruesa carpeta de manila y volvió a donde Sloane estaba sentada en el sofá de cuero. Dejó la carpeta sobre la mesa de café de cristal frente a ella. La pestaña decía, Operación Hierro Malo, 2019. Léelo, ordenó Dominic suavemente. Sloane miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es esto? La verdad, respondió Dominic, sentándose en el borde de la mesa de café, sus rodillas rodeando las de ella. ¿Crees que ordené la purga de los territorios de los Apalaches porque se negaron a arrodillarse ante el régimen de mi padre? ¿Crees que mis ejecutores quemaron la clínica de tu padre hasta los cimientos porque estaba tratando a renegados? Sé lo que pasó, susurró Sloane, su voz temblando de rabia reprimida. Yo estuve allí, vi el fuego de plata, vi el escudo de Laurent en el equipo táctico de los hombres que le dispararon. Viste uniformes que fueron robados de un depósito de suministros 3 meses antes. Corrigió Dominic, su voz bajando a un susurro áspero y dolorido. Abre el archivo, Sloane. Con manos temblorosas, Sloane extendió la mano y abrió la pesada cubierta. Dentro había fotos de vigilancia, informes forenses y comunicaciones interceptadas. Pero no era una operación de Laurent. Los documentos estaban sellados con el escudo del Sindicato del Sur, la manada de Liam Gallagher. Los renegados de los Apalaches no se estaban rebelando contra el oeste, explicó Dominic, observando cómo el color desaparecía del rostro de Sloane mientras leía las transcripciones. Habían tropezado con la ruta de contrabando de plata sintetizada más grande del país. El padre de Liam la dirigía. Tu padre, Arthur, lo descubrió porque estaba tratando a lobos que morían por envenenamiento con plata mezclada con acónito. El mismo veneno que Beatrice intentó darme esta noche. Sloane dejó de respirar. Miró una fotografía de la clínica en ruinas de su padre. La marca de tiempo coincidía con la peor noche de su vida. El padre de Liam ordenó la purga para silenciarlos. Dominic continuó implacablemente, obligándola a escuchar la verdad que había negado durante años. Usaron los colores de mi manada para incriminar a la costa oeste y comenzar una guerra territorial. Yo no estaba allí para matar a tu padre, Sloane. Estaba liderando un equipo de ataque para interceptar a los del sur. Llegamos 10 minutos tarde para salvar la clínica, pero no llegamos tarde para masacrar a los hombres que iniciaron el fuego. Sloane levantó la vista, su visión borrosa por lágrimas calientes y furiosas. Esa fue la noche en que capté tu olor entre las cenizas y la lluvia, susurró Dominic, extendiendo la mano para ahuecar su rostro. Te encontré arrodillada entre los escombros. Mi lobo reconoció a nuestra compañera, pero me miraste con tanto odio. Pensaste que yo era el monstruo que destruyó tu mundo. Antes de que pudiera explicarme, Conrad te arrastró hacia el bosque. He pasado 5 años cazando a cada persona involucrada en esa red de contrabando para ponerlos a tus pies. Esta noche maté al último. Sloane miró al rey Alpha, al dictador, al monstruo que había jurado rechazar hasta su último aliento. Miró las cicatrices frescas en su pecho, ganadas mientras la defendía. Pensó en la forma en que había esperado fuera de su hospital bajo la lluvia helada, día tras día, aceptando su veneno y sus rechazos sin una palabra de queja, esperando a que ella estuviera lista para escuchar la verdad. La pesada bóveda de acero que había construido alrededor de su corazón se hizo añicos. Un sollozo brotó de su garganta. El dolor que había llevado durante 5 años, convertido en arma de ira, se disolvió de repente, dejándola completamente desnuda. Dominic no dudó. La levantó del sofá y la sentó en su regazo, rodeándola con sus enormes brazos. Enterró su rostro en su cabello cobrizo, sosteniéndola firmemente contra su pecho mientras ella lloraba. No habló, solo la ancló, su latido constante y firme la estabilizó mientras las mentiras de los últimos 5 años se desvanecían en el torrente de sus lágrimas. La mañana rompió sobre el paso de Snoqualmie en un espectacular despliegue de luz dorada pálida
que atravesaba el denso dosel de antiguos abetos de Douglas. La lluvia finalmente había cesado, dejando el suelo del bosque con olor a tierra húmeda y agujas de pino aplastadas. Sloane se despertó en una cama del tamaño de una pequeña isla, envuelta en sábanas de alta densidad de hilos que olían embriagadoramente a bergamota y a Dominic. Estaba sola en la habitación, pero la hendidura en la almohada a su lado todavía estaba caliente. Se sentó, haciendo una mueca leve mientras los músculos de su cuello tiraban, aunque el hematoma se había desvanecido significativamente gracias a la medicación del Dr. Keller y a las propiedades curativas latentes de simplemente estar cerca de su verdadero compañero. Pasó las piernas por el borde de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo de madera calefactado. En la mesita de noche le habían dejado un conjunto de ropa limpia, leggings de cachemira suave y un suéter de punto grueso y grande. Se vistió rápidamente, su mente notablemente clara. El agotamiento había desaparecido, reemplazado por una extraña y tranquila certeza que no había sentido desde antes del incendio en los Apalaches. Sloane salió sigilosamente del dormitorio, navegando por los cavernosos y soleados pasillos de la finca. Podía oír el bajo zumbido de la actividad en los niveles inferiores. Ejecutores organizando patrullas, Griffin ladrando órdenes por un canal de comunicación seguro. La manada movilizándose para asegurar los territorios ahora que el rey del sur estaba muerto. Pero Sloane siguió un instinto diferente. El vínculo de compañero, ya no reprimido por su pura fuerza de voluntad o las fuertes dosis de acónito que solía tomar, actuaba como una brújula magnética en su pecho. La atrajo hacia la parte trasera de la casa, a través de un juego de puertas corredizas de cristal, y hacia una enorme terraza de madera que daba a un desfiladero lleno de niebla. Dominic estaba de pie al borde de la barandilla. Vestía equipo táctico oscuro, una pesada chaqueta negra que lo protegía del frío de la mañana. Hablaba en voz baja por un teléfono satelital, de espaldas a ella. Cuando ella pisó la madera, él se quedó perfectamente quieto. No necesitó darse la vuelta para saber que ella estaba allí. Terminó la llamada, guardó el teléfono en su bolsillo y se giró lentamente para enfrentarla. La luz de la mañana captó el oro en sus ojos, haciéndolos parecer menos los de un depredador y más como un amanecer. La miró con una reverencia silenciosa y expectante. No acortó la distancia. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa la noche anterior. El siguiente movimiento era enteramente de ella. Sloane caminó hacia él. El aire entre ellos crepitaba, pesado, con 5 años de anhelo tácito, odio fuera de lugar y la violenta e innegable gravedad del lazo sobrenatural que unía sus almas. Se detuvo a un pie de distancia de él. Miró a la cara del hombre más temido de la costa oeste. «Eres un hombre arrogante, dominante y despiadado», dijo Sloane, su voz firme, la brisa de la mañana azotando mechones de pelo cobrizo sobre su rostro. La mandíbula de Dominic se crispó. Una sombra de resignación cruzó sus rasgos, pensando que estaba a punto de pronunciar su rechazo diario. «Soy lo que este mundo hizo de mí, Sloane». «Me acosaste», continuó ella, sus ojos avellana fijos en los de él. «Me chantajeaste para que asistiera a una gala. Tienes un complejo de Dios sin igual». «Lo tengo», admitió él en voz baja, sus manos apretándose en puños a sus costados para evitar alcanzarla. «Pero no mataste a mi padre», susurró Sloane, la dureza en su voz finalmente quebrándose. «Y dejaste que te odiara por ello de todos modos, porque sabías que necesitaba a alguien a quien culpar para sobrevivir al dolor». Dominic tragó saliva. «Dejaría que me odiaras durante 1000 años si eso te mantenía respirando». Sloane dio el último paso, cerrando la distancia entre ellos. Extendió la mano, sus pequeñas manos descansando planas contra el músculo sólido e inflexible de su pecho. Sintió su corazón martillear salvajemente bajo sus palmas. «Ya no quiero odiarte, Dominic», suspiró, mirándolo. «Estoy cansada de luchar contra mi propia alma». Dominic cerró los ojos, un escalofrío recorriendo su enorme cuerpo. Levantó las manos, enmarcando suavemente su rostro, como si estuviera hecha de cristal soplado. Abrió los ojos, el oro ardiendo con una intensidad que le robó el aliento. «¿Significa esto que los rechazos diarios quedan oficialmente suspendidos?»,
¿Enfermera Mitchell? Preguntó, un fantasma de su sonrisa característica jugando en la comisura de su boca, aunque su voz era espesa por la emoción cruda. No tientes a la suerte, Laurent, respondió Sloane. Una pequeña y genuina sonrisa finalmente apareció en su rostro. No me estoy sometiendo a ti. No soy una luna dócil que se sentará en silencio mientras diriges tu imperio. Si hago esto, estaré a tu lado como una igual. Dirigiremos esta ciudad juntos. Dominic soltó una risa entrecortada, un sonido de pura y absoluta alegría que resonó sobre el desfiladero. No lo querría de otra manera, mi reina. Se inclinó, y cuando sus labios finalmente se encontraron con los de ella, no hubo vacilación, ni violencia, ni muros. Fue una colisión de dos almas que habían estado hambrientas durante media década. La loba de Sloane ronroneó en absoluto triunfo, el vínculo de compañero encajando completamente en su lugar, uniéndolos con una oleada de calor y poder que irradiaba a través del húmedo aire del noroeste del Pacífico. Él era el rey alfa, el depredador supremo de un mundo oculto. Pero mientras atraía a Sloane contra su pecho, enterrando sus manos en su cabello y rindiéndose por completo al beso, Dominic Lorraine finalmente supo lo que significaba ser conquistado. La política violenta y sangrienta del mundo sobrenatural nunca terminaría realmente. La caída del Sindicato del Sur fue solo el cierre de un capítulo y el prólogo sangriento de otro. Sin embargo, la atmósfera en la costa oeste había cambiado fundamentalmente. Dominic Lorraine seguía siendo el indiscutible y despiadado rey alfa, pero ya no era un tirano solitario que gobernaba desde las sombras. A su lado estaba Sloane, una luna que llevaba su autoridad no como un derecho de nacimiento, sino como una insignia de supervivencia duramente ganada. Cambiaba sus uniformes por poder cuando era necesario, aportando una precisión médica feroz e inflexible a la justicia salvaje de la manada. Los rechazos diarios que una vez definieron su amarga dinámica evolucionaron hacia una asociación profunda y afilada. Eran una colisión de ceniza y cedro, de empatía humana e instinto monstruoso. Al final, Sloane no solo aceptó el vínculo de compañero, lo convirtió en un arma, demostrando que lo único más peligroso que un rey solitario es una reina que sabe exactamente cómo igualar sus colmillos.